que va a terminar en otro lado, vale más que no, ¿vale? Entonces, dice el verso 3, que montaron el arca de Dios sobre una carroza nueva. A ver, resulta que aquí hay que notar algo, ¿no? Parece ser, o todo indica, que el arca había sido enviada de parte de los filisteos, ¿ok? Porque habían estado recibiendo, pues, como perjuicios a causa de tenerla allí. Entonces el asunto es que ellos se deshacen del arca y simplemente, pues, la habían despachado por estos medios. Pero aquí viene el detalle, óigase bien. ¿Qué pasó? Si entre los filisteos la mera presencia de Hashem, ojo, ¿qué dijo la Torá? Entre los que son cercanos a mí, yo me voy a mostrar santo. Cuando Dios se muestra santo, no tiene que ver con quién es el que está cerca. Y la santidad, siempre he hecho la comparación, es como un desinfectante y nosotros los virus o las bacterias. El desinfectante va a hacer su efecto normal porque esa es su naturaleza. No tenemos nosotros por qué venir a valorar o a sopesar eso. Eso es su naturaleza. Si Dios es santo, es fuego consumidor. Ya está, no hay otra manera. Dios no va a disimular quién es. Él es lo que es y ya está. Él es santo, pues va a ser santo. Entonces imagínate, si a los filisteos les empezó a tener problemas, ¿qué pasaría entonces? ¿Cuánto más? Porque los filisteos no sabían, ¿no? Ellos pensaban que era un artefacto por allí, etc. Pero imagínate, eran ignorantes. No sabían. No sabían cómo iba esto, qué tan sagrado era, o toda esta cuestión, ¿no? Pero entonces, ¿qué te imaginas o qué piensas que va a hacer Dios con los que sí saben? Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que montaron el arca de Dios en una carroza nueva. Y claro, la pregunta es, ¿acaso no está escrito en la Torá que el arca solo podía ser cargada por los levitas en sus hombros con sus varas? No de cualquier manera, porque Dios, cuando estudiamos las secciones de Éxodo, Shemot, mandó a hacer las varas por aparte, mandó a meter las varas y mandó a decir que no se sacaran las varas y mandó a decir que solo los levitas podían cargarla. Entonces, ya aquí hay una anomalía. Dice que montaron el arca una carroza nueva y la cargaron desde Beit Abinadab, de la casa Abinadab, que está en Gibeah, y Uzá y Ahio, hijos de Abinadab, conducían en la carroza nueva. Falla, ya está complicado, ¿no? Pero fíjate cómo van las cuestiones. Ahora vas a ver. La cargaron, la levantaron desde la casa Abinadab, que está en Gibeah, con el arca de Dios, y Ahio iba delante del arca. Óiganse, miren esta escena que es muy importante. Uno iba delante y el otro iba detrás. Iban llevando la carroza. Entonces, dice a continuación que David y toda la casa de Israel iban riendo, en un sentido muy positivo, ¿no? Ahí traducirán divirtiéndose, otros traducirán de pronto, no sé, jugando. Aquí dice mensajakim. Mensajakim, literalmente, tal como está escrito aquí, significa que iban divirtiéndose, ¿vale? Jugando, si vamos a ir más allá. Delante de Hashem. Ya saben, aquí jugando es una forma de hablar, no nos vamos a imaginar el juego que tenemos nosotros en la cabeza. Es la manera de decir que ibas disfrutando el momento, básicamente, ¿no? Dice, es muy curioso, pues dice, Behol atzei broshim, con todo árbol de este brosh, este árbol, ¿cómo se llama en castellano? El que es largo, no me acuerdo ahora, se me va el nombre. Este árbol que me gusta tanto, pero en castellano no me lo sé. Ciprés. El ciprés, correcto, el brosh. Muy bien, el ciprés. Dice que con todo árbol de ciprés, esta es una expresión idiomática muy curiosa, ¿no? Porque se nota a leguas que debe ser un nombre de un instrumento musical. Porque claro, el ciprés es un árbol
gigantesco, o sea, que tiene un tallo muy gordo, ¿ok? Y no hace nada allí. ¿Qué va a hacer un árbol de ciprés allí en medio de esta celebración? ¿Sabes? Es una cosa muy extraña porque voy a dibujarlo más o menos. Que eso yo lo dije hace poco, ¿no? Que lo había descubierto, y es que él tiene un tallo súper gigante, casi cilíndrico, y luego el árbol es como una especie de cono, así, ¿de acuerdo? Ahí no sé si lo ven allí. Esa es más o menos la descripción, ¿no? Dice, vaya, con todo árbol de ciprés. Entonces, te imaginarás, no sé, una especie, no sé si es que habían construido de pronto una avenida, ¿eh? No sé, aquí no sé cómo lo han traducido, permítame lo busco, porque literalmente dice eso, con todo árbol de ciprés. Y es ahí donde tú comienzas a preguntarte, ¿a qué se refería esto? Porque también es verdad, ahora que lo estoy leyendo, que construir una avenida con árbol de ciprés era muy propio de, digamos, de lo que era un desfile elegante. Entonces estoy leyendo el verso 4 y, perdón, el verso 5. Aquí dice, danzaban delante de Hashem con toda clase de instrumentos de madera de haya. Fíjate tú, la Reina Valera lo que pone. Aquí pone, con toda clase de instrumentos de madera de haya. Esto no es haya. Ahora que sí puedo decir que la conozco, aquí tenemos un campo, un bosque de hayas, la falleda. Pues no es hayas, aquí dice de este árbol de ciprés, el brosh. ¿Ok? Entonces, eh, parece ser, me da la impresión a mí, dice Beholat Sei Broshim, como si hubiesen construido. No sé si se lo alcanza a imaginar, voy a tratar de dibujarlo de nuevo. ¿Ok? Es como, ojo, esto es una hipótesis nomás, ¿eh? Hagamos de cuenta que esto es una calle y se han plantado árboles de ciprés para hacerle gala al desfile. Eso puede ser. Dice, Behol Atzai Broshim. Si hubiesen sido instrumentos musicales, hubiese usado la palabra kli, por ejemplo, que es la palabra para instrumento, todo lo demás, etc. Pero queda esa sensación. Ahora, si son nombres de un instrumento musical, bueno, está bien. Yo lo que quiero es abrir la escritura en hebreo y mostrarles que puede ser eso. Pero que pongan instrumentos de madera de haya, pues mira, ya pasas por ahí. Pero cuando lees en hebreo dice Behol Atzei Broshim, te pone a pensar, ¿será que había lo que llamaron los romanos posteriormente un Cardus Maximus, por ejemplo, una avenida bien elegante, bien armada para darle esa especie de solemnidad? Puede ser, porque el brosh es un árbol muy notorio aquí en el Mediterráneo, quiero decir. ¿Saben? Todo el Mediterráneo se nota mucho. Y claro, fíjate que en esta traducción sí pone el nombre correcto, ¿no? En esta que tienes ahí, el ciprés. Ojo, ciprés. No son hayas, es ciprés. Pues eso, no sabemos qué otra connotación pueda tener. Literalmente dice en todo árbol de ciprés. Y luego si dice uvejinorot, uvin valim, uvtupim, uvin naamneim, uvetzil soletzelim. Son, estos sí, nombres de instrumentos. Que si la lira, que si las arpas, que si los panderos de mano, panderetas. Y aquí hay otros nombres de instrumentos que no quedan muy claros, que son Menaneim y Tzelotzelim. Bueno, se entiende por cuando leemos, por ejemplo, la contraparte en Crónicas. Fíjate que esto es una especie de actualización del vocabulario. Si vamos a Crónicas, en el capítulo 13, nos dice aquí, en el versículo 8, 13:8, primero de Crónicas 13:8, y David y todo Israel iban mesahakim, iban divirtiéndose delante de Dios con toda fuerza, con todo poder, bejol oz, con cánticos, con liras, con arpas, con panderos y con metziltaim. Metziltaim son platillos de estos de orquesta.
y hatzotzrot, trompetas de esas de plata, como las que había mandado a hacer Hashem, que eran largas, ¿no? Que eran como una especie de diana, una especie de nefir marroquí, que son instrumentos de una sola pieza. Pues aquí más o menos te actualiza, ¿no? Si tienes duda de qué eran estos instrumentos en Samuel, pues te vas a Crónicas, y en Crónicas sí se hace un poco más conocido, ¿no? Entonces tenemos liras, arpas, panderos de mano, platillos y trompetas, ¿ok? Muy bien. Entonces, todo va bien, todo aparentemente va en orden, las cosas, el protocolo de traslado, la ceremonia de traslado está tomando lugar de manera correcta, entre comillas correcta, ¿no? Ya sabemos que hay un pero allí. ¿Y ahora qué dice? A continuación, el verso 6. Y vinieron hasta el Goren de Nahón. Vinieron hasta la era. Para los que no lo sepan, una era es una especie de dispositivo, era un piso circular. Normalmente aquí se amontonaba el trigo que se recogía y luego se echaba en el piso y los toros iban caminando con la trilla, aquí iba el que iba haciendo la trilla, y iba dando la vuelta, iba moliendo el grano, iba separando, entonces toda la pajilla que salía lo arrojaban al centro luego, cuando ya se había terminado, y eso se echaba al fuego. Esto es lo que se llama en hebreo goren. Goren, pero no sé, en castellano le llamaron era. Y no tiene que ver con las eras geológicas, por si acaso. Llegaron a una era, o sea, a un disco de estos, donde se trilla el grano. ¿Ok? Pero, qué curioso, resulta que aquí en Samuel se llama Nahón. Nahón significa lo correcto, lo que está afirmado, lo que queda en firme. En cambio, cuando vamos a Crónicas, se llama de otra manera. En Crónicas se llama Kidón. ¿Ok? Dice el versículo 9, y vinieron hasta la era de Kidón. Es muy raro porque, claro, esta palabra Kidón, si la buscamos luego en la Biblia, básicamente significa algo así como si fuese una lanza. ¿Ok? Es como si fuera una jabalina. Eso es un Kidón. Entonces viene la pregunta. Los comentaristas que estuve leyendo, a ver qué pasaba con esto. Bueno, ya saben, la de siempre. Bueno, tienen dos nombres distintos, como acabamos de ver en el caso anterior, que se llama Kiryat Yarim, pero es la misma Baala. Y pues no pasa nada, aquí se llama Kidón, pero antes otros le llamaban Nahón. Sin embargo, hay alguno que llegó a opinar que tal vez el nombre original llegó a ser Kidón, porque allí es donde Dios lanzó su jabalina, y posteriormente se llamó Nahón, porque el asunto fue corregido. Puede ser, ¿sabes? Aquí, ante esta particularidad de ver que hay un lugar que tiene dos nombres distintos, pues nosotros nos podemos preguntar, vaya, ¿será casualidad? ¿Será un simple dato? ¿O será que de pronto tiene relevancia? Puede ser, porque en la escritura no hay cosas irrelevantes escritas porque sí. Somos nosotros los que no lo vemos, pero cada detalle que está allí cuenta. Entonces, eso por si acaso algunos les dice, ¿no? Mira que acá se llama una manera y acá se llama de otra. Pues ya está, dos nombres de un mismo lugar que pasa, suele pasar, a veces según el idioma que se hable también, el dialecto, etc. Pero también en este caso, como son dos palabras que tienen significado muy claro en hebreo, entonces Dios lanzó la jabalina, así como lanzó el fuego a los hijos de Aarón, y murieron delante de Hashem, y luego el asunto quedó corregido, o sea que el nombre de Nahón vino a ser a posteriori, o sea, vino a ser después de que haya ocurrido esto. Entonces vinieron hasta la era de Nahón, y óigase bien, así nos dice, envió Uzá hacia el arca de Dios su mano y agarró, y aquí es donde llega un punto interesante. A ver, voy a hacer un comentario. En algún tiempo, hace muchos años, no sé, ya ni me acuerdo de tantos vídeos que hay o enseñanzas, alguna vez he explicado, hasta ahora había entendido de esta manera, y no es que esté mal, no es que esté mal, pero ahora hoy, cuando vuelvo a estudiar,
ve otras cosas. De toda la vida he dicho que en este momento, cuando van transportando el arca, Uza envió su mano dentro de, porque en hebreo dice bo es dentro de, envió su mano dentro del arca porque los bueyes que llevaban la carroza la habían movido. Se había entendido de esa manera o habían simplemente creado una situación para que él aprovechara y metiera la mano. ¿Vale? Eso cuenta como profanación, cuenta como algo que no se debe hacer y ya está, ¿vale? Es perfectamente entendible que Hashem lo haya sentenciado. Muy bien. Pero resulta que hoy, repito, porque esto es lo bueno de estudiar, ¿no? Vas leyendo, Hashem te va ampliando un poco la visión de las cosas y dice, vaya, que tal vez no haya sido eso. Sobre todo cuando leemos la contraparte en Crónicas, vamos a leerlo, el versículo 9, primero de Crónicas 13:9, dice, y vinieron hasta la era Kidón y envió Uza su mano, ¿para qué? Para sujetar. Pero aquí el verbo leehoz, agarrar. Leehoz es agarrar, o sea que le pone fuerza con tu mano. Al arca porque se había detenido los bueyes, o sea, el bacar, la carroza en general. Aquí la clave que me llamó la atención es el verbo detenerse. Es el mismo verbo de acá, pero claro, por eso cuando vas investigando más a fondo, vas investigando, vas precisando, vas refinando, y tú eres el primer beneficiado, eres el primer edificado, y luego lo compartes, y eso es lo que hago aquí. Entonces el verbo shamat, de donde viene la palabra shmitá, que es el detenimiento de las labores en el año sexto, ¿recuerdan? Ahí se detiene la labor y se tiene que dar inicio a eso que llamamos el descanso de la tierra. Pues parece ser que aquí está la señal de Hashem. Porque ya lo dije, cuando montaron el arca de Dios en la carroza, aparentemente no pasó nada. Y claro, cuando los bueyes se detienen, parece ser, según lo que leemos aquí en la forma como está escrito en Crónicas en hebreo, dice, Vayishlach Uza et yado lehoz et Aaron kishamtu habakar. Fíjate que hay una pequeña ambigüedad en la forma como está escrito en Crónicas y como está escrito en Samuel. Allá dice que Vayishlach, dice el versículo 6, dice Vayohazbo. Vayohazbo. Voy a escribirlo aquí para que quede bastante clara la diferencia. A ver, permítanme un segundo. Porque esto se trata, esto es lo que es estudiar, ¿no? De ir al texto, comparar, hacer la discusión, etc. En Crónica dice, Vayohazbo. Aquí bo se está refiriendo en o dentro de él. Dentro de él. Aquí se supiera que es el arca, ¿no? Perdón, el arca. Dentro del arca. Por eso hasta ahora lo había entendido de esa manera. Vayohazbo. ¿Ok? Sin embargo, cuando leemos aquí en Crónicas, permítame un segundo, en Crónicas dice, Lehoz et Haaron. Lehoz et Haaron. ¿Ok? Ahí está. Lehoz et Haaron. Entonces, es el mismo verbo, pero la acción es distinta. Aquí dice dentro de y aquí dice a directamente. ¿Ok? Entonces, es aquí cuando te das cuenta, repito, Vayohazbo, Lehoz et, son cosas diferentes, no son sinónimas. ¿Cómo entendemos la diferencia? ¿Sabes? Pues resulta que, por lo que vuelvo a leer, por lo que es el verbo, aquí yo creo que lo que me hizo luz fue el verbo shamat, detenerse, atascarse, frenarse. Fíjate que en castellano lo han traducido tal vez de otra manera, ¿no? El verso 6 dice, tropezaban. No es tropezar, se frenaron. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando dice esto, da la impresión que este hecho de que los bueyes se frenasen y no quisiesen avanzar
era que Dios estaba disponiendo que se estaba haciendo de mala manera. Acuérdense un poco comparativamente con lo que fue la burra de Bilam, que la burra iba por otro camino, se detuvo, se echó, no quería ir hasta allá y sobre todo porque se le paró un mensajero de Hashem delante. ¿Ok? Y aquí viene algo curioso también que está implícito en esto que estamos leyendo. Esto solo podemos notarlo así cuando lo leemos de pronto en hebreo o en castellano de pronto, pero con muchísima atención, ¿eh? Entonces los bueyes se detienen y claro, Usa envía su mano, agarra el arca y es como para empujarlo, como para moverlo, porque acuérdense que su hermano va adelante, pero él es el que va detrás. Y parece ser que la intención es empujar lo que ya Hashem había frenado. ¿Ok? Cuando eso se frena, repito, parece muy sencillo el hecho, pero cualquiera que estuviera allí, sobre todo los que eran levitas, tenían que saber que eso, o sea, captar enseguida. Es lo que yo he dicho muchas veces. Las anomalías, las cosas que pasan, que a veces van en contra de nuestra lógica, si tú estás haciendo algo, estás en una situación y pasa una cuestión contra lo esperado, que no es a tu favor, que la cosa se detuvo, pues piénsalo. No trates de insistir como Usa. Si se ha detenido, si se ha frenado, si está estancado, pues por algo será. ¿Me explico? Hashem de alguna manera manda detener la carroza y está advirtiendo, así no es. Y si vas a insistir y vas a ir en contra y vas a persistir en lo que no es, pues te vas a encontrar con la santidad de Hashem. Porque Hashem es Dios celoso y sobre todo más cuando hay conocimiento. Sobre todo cuando hay conocimiento.